Y la verdad que yo tengo, para mí mi mes favorito es enero. No solo porque es mi cumpleaños, sino porque eh, tengo la oportunidad y el honor de conocer a los mejores estudiantes de Bolivia cada enero, a través de un programa que llamamos nosotros Clubes de Ciencia. Ahí conocí a Lina, ahí conocí a Leonardo, tengo mi bufanda también oficial. Y conocí a muchos otros estudiantes que están aquí en el auditorio, si podrían levantar la mano más bien. Hartos chicos que han salido de clubes de ciencia. Y este enero pasado tuve la oportunidad de conocer a un estudiante que vino un poquito vergonzoso al último día y me dice, queremos invitarte, tenemos este evento en la UMSA. Dani Badani me dice, queríamos invitarte, ¿será que podés venir? Yo sin segundo sabía de que sí o sí iba a venir, pase lo que pase. Eh, tenía que cumplirle a Dani. Y, y bueno, pero ella me dice, pero te quiero pedirte otra cosa más. Quiero que nos des una charla que nos cambie la mente. Y le dije, bueno, cambiar la mente es difícil, pero te puedo, puedo hablar de lo que hemos hecho para cambiar el cerebro. De ahí a cambiar la mente no sé todavía dónde estamos, pero creo que ustedes me dirán al final de la charla hoy. Entonces, el cerebro para mí es verdaderamente fascinante. O sea, todas las mañanas me levanto pensando en el cerebro y me voy a dormir pensando en el cerebro. 86 billones de neuronas y un sinnúmero de conexiones forman este órgano. Y la verdad que a mí me mantiene embobado. Y no solamente a mí, somos 30.000 neurocientíficos activos y contando que nos dedicamos a estudiar el cerebro. Y hasta el momento sabemos muy poco de él. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cuántas clases de neuronas existen? ¿Cómo se forman estos distintos tipos de neuronas? ¿Cómo se reconocen entre ellas? ¿Cómo forman los circuitos tan precisos que son tan necesarios para ser tan humanos? Si te pones a pensar, dentro del cerebro están tus sensaciones, tus pensamientos, tus ideas, tus memorias, la voz de tu madre, tu primer beso. Todo esto está guardado dentro de este órgano, del cual sabemos muy poco. Y bueno, creo que todos en esta audiencia saben que esto es una neurona, pero las neuronas dogmáticamente se nos han dicho que son las células más inmutables del cuerpo. Una vez se generan, se mantienen esta identidad por el resto de tu vida. Esta identidad no cambia. De hecho, una gran parte de la neurología y de la neurociencia moderna está basada en la asunción, en el dogma de que las neuronas no cambian. Pero ¿qué pasaría si este dogma fuera incorrecto? ¿Qué pasaría si estamos ahora en el momento donde podemos cambiar las neuronas? Podemos empezar a pensar en reinstruir circuitos, en reinstruir neuronas, en reinstruir ideas. Esos son algunos de los tipos de preguntas que yo me hago a diario y que he empezado ya a ir contestando. Bueno, está bien. A mí particularmente me interesa la parte de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más externa del cerebro, la que ven aquí, y es responsable de muchas de las funciones que nos hacen tan humanos, ¿no? Creatividad, movimiento fino, habla, comunicación. Si empezamos a pensar, es realmente la mejor parte de nuestro cerebro. De hecho, forma el 80% de nuestro cerebro y consume el 20% de nuestra energía diaria. Entonces, como humanos, hemos aprendido a mantener esta parte del cerebro. Y no es ninguna sorpresa para nadie que daños en esta parte del cerebro son los que causan muchas de las enfermedades neurológicas y de neurodesarrollo que las que estamos acostumbrados a escuchar. Esquizofrenia, autismo, síndrome de Rett, esclerosis lateral, desórdenes de bipolaridad, entre otros, ¿no? Pero si nos adentramos a la corteza cerebral, podemos ver, estos son uno de los pocos tipos de neuronas que existen dentro de la corteza cerebral. Anótenselo porque hay un examen al final. Pero no, o sea, hay una gran diversidad, lo cual nos habla bastante de la complejidad y de la necesidad de que sea complejo este órgano. Y no los voy a aburrir con toda la diversidad, pero quiero llamarles la atención a mi tipo de neurona favorito. Estas son las neuronas corticoespinales. Reciben su nombre porque conectan la corteza cerebral con la médula espinal.
Es decir, son las células más grandes de nuestro cuerpo. Llegan a conectarnos desde la punta de nuestra cabeza hasta la parte más abajo de nuestra médula espinal. ¿Se imaginan el tamaño de esa célula? Me fascinan. Todos los días me encantan mirar este tipo de neuronas. Mucho trabajo de mi equipo y otro ha descubierto cómo se forman estas neuronas. Nosotros hemos descubierto, por ejemplo, que existe este gen, se llama FSF2, que lo que hace es ser un maestro de orquesta. Cuando estamos dentro de la barriga de nuestra mamá, en el desarrollo embriológico, FSF2 se enciende en unos cuantos progenitores neuronales y los hace convertirse en neuronas corticoespinales. Funciona como un maestro de ceremonia o como un director de orquesta. Le dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Entonces lo que hacemos, lo que hemos descubierto es que FSF2 funciona como le decía, o sea, funciona primero yendo a un gen y diciendo, estas son las propiedades de esta neurona. Así se va a ver, así se va a conectar, así se va a comunicar. ¿Ok? Entonces, FSF2 hasta el momento es el único gen conocido en el sistema nervioso central mamífero que cumple esta función. No hay ningún otro gen hasta el momento que se ha descubierto que sea equivalente. Y algo interesante de FSF2 es que no solamente promueve la creación de neuronas corticoespinales, pero también inhibe la creación de otro tipo de neuronas. Entonces se convirtió en una herramienta esencial para nosotros para investigar si ese dogma que nos habían enseñado de que la identidad de las neuronas era inmutable era tan cierto como pensábamos. Entonces, ¿qué fue? El experimento fue bastante sencillo. Coloquemos FSF2 en otro tipo de neurona. Nosotros decidimos colocarlo en este tipo de neuronas calosas. Y estas son neuronas que conectan los dos hemisferios del cerebro. Son bien distintas. Conectan lugares completamente distintos y se ven distintas. Entonces nos iba a dar una prueba bastante sencilla para ver qué pasaba. Ahora, para desarrollar esto, nosotros necesitábamos entrar a un animal, a un ratoncito. Y desarrollamos una cirugía, bueno, no desarrollamos, no la inventamos nosotros, pero la optimizamos. Una cirugía que se llama electroporación in útero. Esto nos permite acceder específicamente a este tipo de neuronas durante el desarrollo embriológico. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos una cirugía de cerebro en un ratón. Lo que hacemos es prácticamente sacar al bebé, le operamos el cerebro, como pueden ver ahí, le inyectamos FSF2 y le pasamos unos cuantos toquecitos eléctricos para que se absorba el FSF2 y lo volvemos a meter adentro de su mamá. Y esperamos a que nazca. De nuevo, FSF2 se enciende durante el desarrollo embriológico. Y esto es lo que nosotros empezamos a ver. Las neuronas empezaron a cambiar su forma. Antes se veían así redondas y chiquititas. Empezaron a hacerse mucho más grandes, más elongadas. Cambiaron netamente su forma. Empezaron a cambiar los genes que expresaban, empezaron a cambiar su sello personal en cierto sentido, ¿no? Estas neuronas calosas expresan genes como SATB2, COX1, COX2 y empezaron ahora a apagar esos canales y empezar a decirnos nosotros somos neuronas corticoespinales, conectamos con la médula espinal. Empezaron a cambiar la forma en cómo se comunicaban. Así se comunica una neurona calosa cada vez que ustedes ven una línea vertical, es una comunicación de esa neurona. Y como pueden ver, empezaron a comunicarse mucho más rápidamente. Y lo más interesante, cambiaron hacia dónde conectaban sus axones. Pero lo que vino después fue más impresionante. Empezamos a contar prácticamente analizar cómo se comportaba el circuito alrededor de esta neurona. Y la verdad que me tomé el trabajo de sentarme y contar. Aquí tienen unas cuantas neuronas calosas, unas cuantas neuronas reprogramadas. Pueden ver que son bien distintas, o sea, físicamente son distintas. Y me puse a contar literalmente cada contacto sináptico que estas células recibían. No es un trabajo sencillo, pero los contamos. Y lo que vimos fue lo siguiente, que el resto del circuito empezó a cambiar y empezó a integrar a estas neuronas como si fueran neuronas endógenamente corticoespinales. Es decir, el circuito las reconoció como tal, las integró como tal, pero más importantemente el circuito cambió. Entonces, fuimos más allá de solamente mostrar que podíamos cambiar neuronas a decir, ok,
el microambiente de esta neurona también puede cambiar, de menos las células que están alrededor de él. Ahora, esto sí nos hizo famosos. Esta fue una gran sorpresa para mí. Mi jefa me llamó y me dice, levantate, mira la página harvard.edu, y la portada era nuestro trabajo. Y para nosotros fue... El 5 de noviembre de 2015 fue el mejor día de mi vida porque literalmente me levanté a esa sorpresa y un poco de champán. Pero fue algo que nos enseñó a soñar. Nos enseñó a soñar que quizás los dogmas que habíamos aprendido no necesariamente estaban escritos en piedra, sino que quizás ahora empezamos a tener la tecnología para empezar a preguntar las preguntas que antes no podíamos contestar. Hoy día tenemos una tecnología y ya descubrimos qué hace FSF2. Entonces tenemos la tecnología que existe ahora a nuestra disposición y por eso pudimos contestar. Nos empezó a soñar a ver qué pasaría en cómo cambiar el cerebro después. Nosotros, como les dije, lo hicimos en un cerebro de un embrión. Podríamos cambiar un cerebro adulto. ¿Por qué no empezar a intentar utilizar la reprogramación, por ejemplo, como un método de curar enfermedades? Yo cuando mi mamá me dice cuando yo era bien chico, 3, 4 años, vivíamos en Santana, Yacuma. Yo decía que yo quería ser neurocirujano en Harvard. No sabía ni qué era Harvard ni qué era neurocirujano, pero... y tampoco creo que mi madre se imaginó que era esto, así que... pero lo suficientemente cerca. Pero creo que vivimos en tiempos muy, muy emocionantes, porque no solo podemos cambiar neuronas, hemos aprendido recetas de distintos tipos de células. Podemos ahora, por ejemplo, tomar células de la piel y convertirlas en neuronas, podemos tomar células de la piel y convertirlos en cardiomiocitos, es decir, en células del corazón. Pero también podemos tomar células de la piel y convertirlos en células madre. En células madre equivalente a las primeras células que nosotros somos, antes de que nos hemos convertido en todos nuestros órganos. Y de este tipo de células podemos sacar todas las células del cuerpo. ¿Okay? Si sabemos la receta. Recientemente, hace unos años, hubo un descubrimiento aún mayor. No solamente podíamos crear células en 2 dimensiones, sino que podíamos crear organoides, es decir, mini hígados, mini órganos. Son de 3 o 4 milímetros, pero por ejemplo, esto es un organoide cerebral. Esto salió de la piel de un paciente a convertirse en un mini cerebro de ese paciente. Ahora, no es exactamente el mismo cerebro, no, pero sí tiene neuronas y tiene neuronas tuyas. Es decir, en cuestión de semanas nosotros podemos ir de un pedazo de piel a tener cientos de estos organoides listos en la incubadora para analizar, para entender el cerebro. De hecho, estos organoides han sido esenciales para entender cómo el Zika infecta el cerebro humano. No podemos inyectar a las mujeres embarazadas con Zika porque no les colocamos Zika a estos organoides. Gracias a esto, otro equipo descubrió, por ejemplo, el gen que utiliza Zika para entrar, que se llama AXL. Y también descubrió que la citromicina bloquea la entrada del Zika a estos organoides, de menos a las células de interés. Entonces, yo creo que vamos a llegar el día donde vamos a tener aún más poderes. Vamos a tener poder de intentar estudiar enfermedades en estos organoides, de nuevo, a través de la reprogramación. ¿Por qué no empezar, por ejemplo, a tomar pedazos de piel de personas con autismo, con esquizofrenia, con bipolaridad, y empezar a decir qué es distinto en este cerebro? ¿Qué es distinto en este cerebroide, en este caso, ¿no? Y creo que estamos muy cerca de ese día. ¿Por qué? Porque ya lo hemos empezado. Ya tenemos los primeros organoides de los pacientes enfermos que ya están en las incubadoras y estamos empezando a hacerlo ahora no solamente de unos cuantos pacientes, sino de miles de pacientes. Entonces, en algún momento va a llegar el momento donde vamos a empezar a entender cómo estos tipos de neuronas se crean, cómo estos circuitos se forman, qué pasa equivocado en estos circuitos en el caso de enfermedad y qué podemos hacer después para utilizar métodos como reprogramación o trasplante de neuronas. De nuevo, estas son tus neuronas para tratar enfermedades. Entonces, creo que es momento de que volvamos a repensar las preguntas básicas de biología. En específico, creo que es momento de repensar el cerebro. Gracias.